Gracias a mis compañeras, mis compañeros senadores, por supuesto a los medios de comunicación, a quienes en esta mañana no solamente agradezco, sino pido todo su apoyo, toda su colaboración, todo su respaldo, porque de lo que vamos a hablar en unos minutos es una realidad que nos obliga a romper el silencio, que nos obliga a romper la secrecía. Es tiempo de romper el silencio. Quiero agradecer profundamente la presencia de Mónica Rodríguez, una mamá incansable. Gracias, Mónica, por estar acá, que nos va a dar su testimonio. Quiero agradecer y reconocer la incansable labor, la no rendición, la lucha por la justicia de Laura Martínez, que encabeza ADIVAC y que es ejemplar durante décadas de su trabajo a favor de niñas y niños víctimas de violencia sexual. De este crimen que, de acuerdo a las propias cifras de ADIVAC, puede estar afectando hoy, en este momento, en nuestro país, alrededor de 5 millones de niñas, niños y adolescentes. Miren, 5 millones es más que la población completa de un país como Uruguay. De eso estamos hablando, de la dimensión de un crimen que ha estado en el silencio, en la secrecía y evidentemente en la impunidad. Deben de saber quienes nos acompañan que apenas 1 de cada 10 crímenes de violencia sexual se denuncian, y de ellos menos del 2% llegan a juicio, lo cual no quiere decir que se haga justicia, lo cual no quiere decir que se esté del lado de las niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual. Muchas veces cuando llegan a juicio se revictimiza a la víctima, se le hace un estigma alrededor de su vida. La ley está hecha para los adultos y para los agresores y no está hecha para hacer justicia. Frente a todo esto, quiero dar a conocer diversas iniciativas de ley para acompañar, evidentemente, primero la prevención, pero también de manera muy importante a las víctimas de violencia sexual. La gran mayoría de ellas se va hasta la tumba con este secreto, un secreto que los carcome, un secreto que les cambia la vida de manera terrible para siempre, un secreto que los lleva muchas veces al suicidio, que los lleva a un infierno que nadie merece vivir. La primera iniciativa ya la he presentado y es que no prescriba este crimen y este delito de violencia sexual. Es decir, que no importa el tiempo en que la víctima haga la denuncia, sepa que tiene acceso a la justicia. Quiero destacar el acompañamiento de mi grupo parlamentario y también de todos los grupos parlamentarios del Senado para que en México no prescriba el crimen de violencia sexual. Es tiempo no solo de romper el silencio, sino ponernos del lado de niñas, niños y adolescentes. En esta semana y en las que están por venir, estaré presentando diversas iniciativas. Una de ellas, los protocolos, cómo los vamos a mejorar, para que el personal de escuelas y hospitales pueda dar parte a los ministerios públicos cuando tenga casos que prueben o que dé evidencias o señales de una niña, niño, adolescente que esté sufriendo abuso y sea víctima de violencia sexual. Una tercera iniciativa para homologar las leyes. Nos urge homologar leyes en todo el país. Cada estado tiene una legislación diferente y es urgente que tengamos un solo marco legal, sobre todo lo que se refiere al tipo penal con el término correcto de violencia sexual. Una cuarta iniciativa para que en México, como hoy sucede en otros países, se acepten como pruebas dibujos o pruebas hechas con juegos por especialistas y psicoanalistas que validen y que sustenten la voz de las niñas y los niños. Tenemos que creerle a las niñas y a los niños. Tenemos que creerles a adolescentes cuando vienen a denunciar que han sido víctimas de un crimen de violencia sexual. Y esto en México no ha sucedido o no sucede con la fuerza que tendría que estar sucediendo. Por lo tanto, particularmente para los más pequeños, tenemos que darles estas pruebas válidas frente a la justicia. Una quinta iniciativa, nos surge una procuraduría especializada justamente en violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes con presupuesto y que actúe de inmediata. Una sexta iniciativa, un registro nacional de agresores sexuales, porque miren, un agresor sexual
a diferencia de otros tipos de criminales, es un agresor sexual toda la vida. Se ha comprobado que puede agredir 60 veces a una víctima en promedio, o hasta 60 niñas y niños en promedio. No importa la edad del agresor sexual, lo va a hacer a lo largo de toda su vida. En otros países, en estados de Estados Unidos, por internet se puede identificar quiénes han sido agresores, quiénes son victimarios, y las mamás y las familias de ese barrio, de esa colonia, de ese municipio, saben dónde viven esos agresores sexuales. Nos urge que esto suceda en México. Una séptima iniciativa, vamos a proponer una agenda de prevención y que en los libros de texto gratuito, con el respaldo de los papás, de los maestros, de todos nosotros, se pueda dar prevención. Una niña, un niño, un adolescente con prevención es muchas veces menos vulnerable que quien no la tiene. Por eso, convoco a todas y a todos. Es tiempo de romper el silencio. Y como es tiempo de romper el silencio, voy a ceder el uso de la voz a quienes en carne propia están sufriendo este crimen de violencia sexual cometido contra sus hijas, contra sus hijos, para que escuchemos las voces del reclamo de justicia y las acompañemos con determinación y sin titubeo. Adelante, por favor. Buenos días a todos, pues agradezco este espacio a la senadora Josefina Vázquez Mota para romper el silencio. Durante 2 años y medio, un poco más de 2 años y medio, inicié una carpeta de investigación en contra de mi exmarido por abuso sexual infantil cometido en la persona de mi hija, quien tenía en esa época 3 años. Desde esa fecha hasta ahorita, en el Ministerio Público, como mamá de la víctima, he sido revictimizada. Desde que llega uno al Ministerio Público, las autoridades están deshumanizadas, a uno la toman como que está loca, que tiene alguna odio hacia su marido. Siempre intuyen o presienten o piensan que uno va a denunciar por otras causas y no por la real, que es que nuestros hijos fueron abusados o violados. En el caso de mi hija fue un abuso sexual, el cual denuncié en abril del 2017. Desde esa fecha la carpeta de investigación ha ido muy lenta porque mi exmarido, de nombre Julio César Morales Sánchez, que es abogado penalista, tiene amigos en el búnker. En esa época tenía un amigo que era fiscal, tenía un amigo que era abogado en el área de derechos humanos, quienes probablemente estén apoyándolo. En 2019 la carpeta, después de que yo presento el informe de ADIVAC, en donde mi hija, su psicóloga, terapeuta, pues comenta todas las experiencias que mi hija le ha manifestado y sus síntomas, da pie a que la carpeta se pase a judicialización el 9 de abril del 2019, y desde esa fecha hasta el mes de julio la carpeta nunca se judicializó. Este señor la estuvo sacando de la judicialización varias veces, metiendo promociones, y a la fecha se atrevió a hacerse todavía más la víctima, porque él se siente víctima de mí, y metió unos escritos con la procuradora, en donde pues la procuradora, pues como toda autoridad, le da voz también a los imputados, y la carpeta pues ahorita está en una revisión por parte de la misma área de psicología, que evidentemente temo que su valoración sea que mi hija no tiene nada, porque es la área de psicología de la Procuraduría, la cual no se va a contradecir en lo que ya dijo desde un inicio. Temo por mi seguridad, temo por la seguridad de mi hija, porque este individuo quiere seguir conviviendo con ella. A la fecha, en materia familiar, también ya pidió cambio de guardia y custodia, porque quiere tenerla, quiere vivir con ella, quiere seguir agrediendo a mi hija. Estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Acudo a los medios legales, y los medios legales pues
muchas veces nos revictimizan las mismas autoridades. Por eso es que esta vez que se me invitó, pues me atrevo a hacer público esto. No quiero que se le revictimice más a mi hija, pero creo que es necesario que se sepa esto, que se conozca y que las autoridades nos apoyen, porque así como yo, hay muchas mamás que pasamos por esa situación en donde nuestras parejas, exparejas, no solo nos agreden, sino que en mi caso, por ejemplo, estoy denunciada por 3 delitos que no he cometido. Tengo una carpeta de investigación en mi contra, la cual interpuso este individuo después de que yo interpuse la de violencia, la de abuso sexual. Tengo una por robo, tengo una por violencia intrafamiliar en su contra y tengo una por falsedad en declaración ante autoridad judicial. Lo que hace este individuo es acorralarme, es denunciarme, me quiere sacar del camino para que ya no pueda defender a mi hija, pero no lo voy a permitir, porque mi hija confía y mi hija depende de mí. Bueno, mi nombre es Laura Martínez, soy directora de ADIVAC, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, y estamos aquí apoyando a la senadora, apoyando sus iniciativas, y consideramos que las personas que han vivido violencia sexual pues no tienen que ser revictimizadas, como en el caso de las niñas y los niños. En este caso, la mamá también está siendo revictimizada y no está siendo escuchada. En ADIVAC estamos dando también dictámenes psicológicos, están siendo utilizados también, pero sí hay mucha corrupción en el abordaje de los casos, y además de la corrupción, tampoco conocen los derechos de la infancia ni el interés superior de la infancia. Entonces sí hacemos un llamado para que apoyen en esta difusión, en que no hay, los niños están invisibles, los niños y las niñas están invisibles para el acceso a la justicia, y creemos que ellos tienen derecho y por algo está la ley. Gracias. Buenos días, mi nombre es Mónica Rodríguez, yo soy mamá de una niña que fue víctima de violencia sexual por parte de su padre biológico. Durante 4 años he estado luchando en tribunales, me acerqué a muchas organizaciones, las cuales todas me dieron la espalda, excepto hoy aquí quiero agradecerle muchísimo, senadora, porque por su apoyo, por fin el caso de mi hija está avanzando, por fin nos están tomando en cuenta. Pero yo me pregunto, yo que tuve la fortuna y la bendición de poder tener el apoyo de la senadora, ¿cuántas víctimas no lo tienen? ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes siguen sufriendo? Yo les pido que hoy se pongan un poquito en nuestros zapatos de las personas que hemos sido víctimas de este sistema, y que nos apoyen, que nos crean. Somos víctimas. Su niña fue abusada a los 3 años, la mía fue abusada a los 2 años. Y hasta hoy, después de 4 años, estoy empezando a obtener un poco de justicia y lo agradezco infinitamente. Pero sí es necesario que se hagan leyes para proteger a los niños, no a los adultos. Los adultos podemos pensar un poco más, los niños no porque no lo puedan hacer, no están sexualizados, ellos no tienen idea de lo que está pasando. Y si tu niño se acerca, tu niña se acerca, tu adolescente se acerca, por favor, créanle, en esta situación ellos no mienten, no pueden mentir en este aspecto. Les pido por favor que apoyen las iniciativas, porque son importantes para todos los que hemos pasado por este infierno. Y le agradezco infinitamente a usted, senadora, y a todo su equipo. Muchas gracias. Buenas tardes, yo también soy mamá de una niña agredida
También tengo, desde el 2015, estoy peleando en tribunales, en Poder Judicial. Al día de hoy hay muchas leyes que hablan sobre los derechos de los niños. Sin embargo, no se apegan a ciertas leyes, no se apegan a protocolos. Los protocolos de actuación para los que imparten justicia, niños, niñas, adolescentes de la Suprema Corte de Justicia, los jueces no los saben interpretar, desestiman las versiones de las mamás, de los familiares, hasta de los niños, violando el artículo 1 constitucional, el artículo 4 constitucional, los derechos internacionales, discriminan a los niños, olvidan el artículo 34 de la Convención de los Derechos de los Niños y desestiman el artículo 12 de la Comisión de los Derechos de los Niños. ¿Por qué? Porque un agresor sexual paga una defensa y tiene más recursos para pelear los derechos. Los niños no. Los niños se basan en los representantes, que normalmente son las mamás y algunas veces los papás, para que puedan pelear los derechos. Es injusto que desestimen cada verbalización de un niño. Un niño no puede mentir sobre algo que no conoce. Mi hija fue agredida a los 3 años y al día de hoy está en tela de juicio. ¿Por qué? Porque no puede decir día y hora, porque el desarrollo en el que se encontraba no le favorece. Entonces, quiero pedir, por favor, que se capaciten mejor los tribunales, el Poder Judicial, porque en ellos está el impartir justicia. No pueden impartir justicia sobre un tema que no conocen y que no pueden distinguir una violación de un abuso sexual. Y nada más están esperando que un niño llegue desflorado vaginalmente o analmente para que puedan impartir justicia. Gracias. Pues aprecio mucho estos testimonios, agradezco la confianza, el valor y por supuesto seguiremos adelante en esta batalla, en estas iniciativas, en este ejercicio de la ley y en este acceso a la justicia. Y les pido a todos los medios de comunicación el mayor de su acompañamiento que nos urge para que la violencia sexual sea, primero encuentre justicia y que vayamos avanzando para que no sea más que toda la población de un país como Uruguay la que hoy está sufriendo en miles de hogares, aquí en nuestro país o en escuelas o en otros espacios, justamente por quienes más los debiesen amar. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a DIVAC, gracias a las mamás. Gracias.